El tema de hoy es memoria y sabiduría. La gente en esta época cree saber mucho o poco, de acuerdo a las comparaciones que hace espontánea o intuitivamente, digamos, con relación a la otra gente, al resto de la gente, o con relación a lo que circula por los medios de comunicación, es decir, los saberes culturales. Pero esto es un poco un reconfortante espejismo, ¿no? Porque en realidad, si se compara con la totalidad del saber, se daría cuenta que no sabe nada, o es muy poco, es casi nulo el saber. Además, una excelente memoria podría ser producto de una insuficiencia en el olvido, ¿no? Es decir, una memoria que recuerda todo no puede separar lo relevante, lo significativo de la totalidad, por lo tanto, es una memoria que falla, dado que el olvido es una función muy importante en la memoria. Olvidar es necesario para, de alguna manera, rescatar lo relevante, lo significativo, ¿no? Lo significativo para cada persona. Esto mejora la asociación, mejora las destrezas mentales, la rapidez y puede capturar velozmente los elementos más significativos, habiendo olvidado lo no necesario de recordar. En esta época el memorioso más significativo que existe es una máquina, la computadora. El ordenador es el memorioso perfecto, ¿no? Pero solo puede recordar información literal y hacer relaciones unívocas, ¿no? No tiene casi nada o nula capacidad de metaforizar, capacidad de imaginar, ¿no? Es decir, frente a la máquina, cualquier humano, por poco imaginativo que sea, realmente es alguien muy creativo al lado de la máquina. Sin embargo, esta cautivadora inteligencia artificial es admirada y emulada por muchas personas que al parecer están como desencantados de sus claroscuros procesos mentales. Bueno, retomando un poco lo que decía al principio acerca de la cantidad de información que existe en el mundo, ¿no? Imaginemos una biblioteca gigantesca, como de hecho hay muchas en el mundo, ¿no? La del Congreso de Washington, la de Alejandría, y muchas capitales en el mundo tienen grandes bibliotecas, ¿no? Con laberínticos corredores, estanterías y con varios pisos, e inclusive con cientos de miles de libros, de volúmenes, ¿no? Yo creo que ante semejante muestra de saber y de erudición, hasta el más erudito se rendiría. Ahora, si cada uno de nosotros tuviéramos que hacer una especie de análisis o introspección de cuánto sabemos en relación a esa totalidad del saber, realmente sería muy poco, porque podemos recordar muy pocos libros, podemos haber leído cientos de libros, pero al lado de semejante magnitud es muy poco. Inclusive de los libros que hemos leído, ¿cuánto podemos recordar? Si conjeturamos y desarrollamos algunas de las ideas que recordamos de cada libro, o los episodios, o los relatos, tal vez no llenaríamos más de 2 o 3 páginas, o 5, de las 200 páginas que tiene en promedio cada libro. Conclusión, lo miremos por donde lo miremos, es siempre muy poquito lo que sabemos. Además no hay que olvidar que estamos hablando de los libros, pero hay muchos saberes, una vasta información que circula por otros medios que no son libros o no están escritos, ¿no? Visual o artístico, en fin, hay muchas formas de saber, o biografías, historias de vida, ¿no? Historias de vidas reales, concretas, que conocemos de personas, que siempre son muy poquitas al lado de todas las que hay. Bueno, y así, por donde vayamos, siempre llegamos a la misma conclusión. Es muy poquito lo que sabemos en relación al potencial o a la totalidad del saber que existe. Digamos, si en la antigüedad Sócrates, un sabio de su magnitud, dijo una frase como la siguiente, ¿no? Solo sé que no sé nada. ¿Qué tendríamos que, en esa época que el saber, o lo que había para saber, era geométricamente menor a lo que hay hoy día? O sea, ¿qué tendríamos que decir nosotros frente a un sabio de su talla en esta época, ¿no? Si él ya en esa época dijo eso. En cuanto a las categorías
y los ordenamientos racionales tienen un indiscutible valor didáctico, pero no hay que creerlos tanto, ¿no? Creo que ofrecen un obstáculo en la determinación de avanzar sobre lo desconocido. Creo que para avanzar sobre lo desconocido se requiere la intuición, las analogías y la creatividad. Yo creo que el que mejores destreza adquiera en este punto, en el poder vérselas con lo que no sabe, dado que lo que no se sabe es casi todo, como veíamos antes, por lo tanto, el que mejores destreza adquiera en vérselas con lo desconocido, es decir, con el infinito, algo que alcance a rajuñar de ese infinito, es mucho más que lo que puede saber en esa pequeñez de los datos almacenados en la memoria comparativamente con la totalidad del saber. Es decir, que me parece que la cosa pasa por ahí, sin descuidar la memoria. No significa que la memoria no sirva, es muy útil, sin la memoria no hacemos nada, pero en la medida que alguien se anime a vérselas mediante su pensamiento, mediante sus analogías, mediante su creatividad, con la totalidad, con ese vasto mundo de lo que no conoce, cuanto mayores destrezas adquiere en ese terreno, me parece que está más cerca de la sabiduría, ¿no? Está más cerca de generar saberes nuevos a partir de lo que sabe de otras categorías. Es decir, por eso, analogizando, imaginando, relacionando, creando, se puede avanzar sobre lo desconocido, mucho más de lo que se podría avanzar recordando, porque no hay ni siquiera tiempo para poder recordar y estudiar todo lo que existe para saber. Bueno, básicamente, reitero, por poco que haga alguien en ese terreno, es mucho más de lo que puede hacer recordando, ¿no? O sea que básicamente la idea de este trabajo, de esta exposición, es hacer ver la pequeñez de la memoria, de los datos almacenados que tenemos, y el potencial enorme de la sabiduría, que es esta posibilidad de vérselas con lo que no conocemos, que es casi todo, ¿no? De todos modos, no hay que descuidar la memoria, que es fundamental. Lo lógico es que haya una armonía entre la memoria y la sabiduría, o la creatividad y la capacidad de generar saberes a partir de lo que se sabe.